Magyanatimirandasya Gananjana Shakaya Chakshamitam Yana Tasmai Shri Guru Namaha. Jai Shri Guru Parampara Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Hadar Shivas Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Vanchakalpatarvascha Kripasnivaccha Patitanam Pavanai Vaishnavaya Namo Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Gracias, devotos, por conectarse. Entonces, en la anterior reunión hemos hablado de la vida secreta de Jesús en el sentido de que son cosas que no se han revelado, pero que son evidentes de acuerdo a la misma Biblia. Y hay una de las cosas sobre las que quería llamar la atención de los devotos. Y es un símbolo bastante conocido, que es el símbolo de la cruz. Entonces, lo están viendo ahí, ¿cierto? Fíjense que según la orden, estas cruces son ligeramente distintas. Por ejemplo, esta que es la cruz del Santo Sepulcro, es la cruz que se utiliza en el escudo de Santa Cruz, en Bolivia. Y son las 5 cruces cuadradas. Ahora, la Orden de Malta, que eran monjes, pero monjes guerreros, es otra vez una cruz cuadrada. El escudo de los templarios, de los caballeros templarios, también es una cruz cuadrada. Y la cruz de los teutones, que son las tribus germánicas y nórdicas, es también una cruz cuadrada. Quiere decir que son 4 lados iguales. La única que es un poco distinta y que aparece con una longitud mayor hacia abajo, por ejemplo, es esta cruz de Saint-Jacques-de-Lepée en Francia. Y que en otras variantes, en vez de una cruz, es una espada. Ahora bien, resulta que estos símbolos, las cruces cuadradas, son anteriores a Cristo y se han usado en el cristianismo antiguo. De hecho, la cruz como la conocemos ahora recién se empezó a usar en el siglo IV después de Cristo, que es una cruz diferente que tiene un palo vertical largo y uno más angosto que lo cruza. Pero en realidad, esa cruz no es la misma que esas otras cruces. Estas cruces son símbolos auspiciosos que traen gloria, buenos augurios, y que se han usado y se usan todavía en varias partes del mundo como condecoraciones. Y las usaron los griegos también, y las usaron los hindúes, las usaron los persas, mucho antes siquiera de la venida de Jesús. Y esta es en realidad la cruz gloriosa con la que incluso varias de las imágenes de Jesús se representan, con esta cruz que se encuentra detrás del el rostro de Jesús, ¿no? Por ejemplo, como en la cruz ortodoxa que hemos mostrado la anterior vez, pero que la vamos a volver a mostrar ahora. Vamos a ver qué se ve en la pantalla. Ahí están viendo. Fíjense que detrás del rostro de Jesús hay una cruz cuadrada y está Jesús vivo, no está crucificado, obviamente. Son 2 cruces completamente distintas y que tienen un sentido realmente opuesto. Entonces, esta es la cruz de del cristianismo original,
tanto del ortodoxo como del católico, y que de hecho en algún momento se habló del cristianismo ortodoxo católico. Ortodoxo en el sentido de verdadero y católico en el sentido de universal. Esto es antes del cisma, antes de que se separen como dos iglesias separadas, la católica por un lado y la ortodoxa por otro lado. Antes era una sola iglesia que se llamaba ortodoxa y católica. Entonces, eh, una vez más, vamos a hacer referencia al propio Mahoma, que él no reconoce la muerte de Jesús en la cruz. Y por supuesto, tampoco reconocen así los musulmanes. Y esto significa que la idea de una cruz, y que de hecho se llama la cruz latina, fue introducida en el tiempo de Constantino. Y eso es en el siglo IV después de Cristo, para cambiar un poco el contenido de las enseñanzas de Jesús. Fíjense de qué manera va cambiando. La anterior vez hablamos del libro Q, que es el libro que hace referencia a la fuente, ¿no? De Quelle, de alemán. Y es interesante que en el libro Q se sugiere que tanto Abraham como Moisés podrían haber nacido en Barat. Y de hecho, hasta dan un lugar, Herón, que se encuentra en Srinagar. Entonces, el hecho de que se entiende que Jesús después se fue a vivir a Kashmir después del fenómeno este de su persecución, no es una cosa que está tirada de los pelos. En realidad ya había gente y hay gente hoy en día que vive en Kashmir que ellos dicen que son los judíos originales. Y eso es muy probable porque no sostienen que tanto Abraham como Moisés provenían de ahí, que se fueron al oriente y fueron a liberar, qué sé yo, a su pueblo. Entonces, aquí tenemos un punto muy interesante que hace un cambio entre lo que Jesús realmente enseñó. En términos técnicos se ha llamado esto Q1. Digamos, si el libro de Q es la fuente, Q1 quiere decir una referencia primaria, es decir, una fuente primaria de información. No es una fuente indirecta. Esto se entiende también con, por ejemplo, cuando se quiere investigar un hecho, se pregunta primero si hay testigos presenciales. Entonces, eso se llama Q1. Quiere decir que es una fuente directa, alguien que estuvo presente, que presenció, y entonces puede dar una referencia sobre este asunto. Q2, y es alguien que lo escuchó de alguien, pero que pudo haber hecho algún cambio o una interpretación. Y así gradualmente puede haber Q3, Q4, y se ve que algunas de las expresiones de Jesús con el curso del tiempo han cambiado incluso 64 veces. Entonces, si queremos acceder a esta historia original, hay un largo trecho que recorrer. Uno también podría cuestionarse, pero ¿para qué hacer todo ese asunto? Quizás nunca se llegue a entender exactamente qué fue lo que dijo, cuánto dijo, dónde lo dijo. Pero nuestro propósito no es estimular un debate o una investigación eterna, sino simplemente abrir los ojos a que todos estos relatos vienen de una fuente anterior, que es eventualmente la fuente védica. Y justamente hoy mismo a las, bueno, hora de Bolivia va a ser 8:30, va a hablar Bhakti Rakshak Swami sobre los Vedas, que son finalmente el origen del Q. Es decir, por ejemplo, el conocimiento nosotros lo adquirimos
de alguien que nos lo ha transmitido. Y esa persona que lo ha transmitido lo ha recibido a su vez de alguna fuente y a su vez de alguna otra y así sucesivamente. Entonces, en el origen, vamos a ver por términos lingüísticos y también por términos conceptuales que el origen, el Q original es en realidad el conocimiento védico, porque es un conocimiento no solamente previo, sino que es más completo. Y se puede llegar a dar ejemplos concretos de experiencias posteriores sobre estos mismos temas y sobre estos mismos contenidos. Entonces, de ahí la importancia de poder acceder a las escrituras védicas y también a las enseñanzas de los maestros Vaishnavas. De hecho, ah, los escritos védicos dicen que el que no es Vaishnava no puede ser maestro, Claro. porque este conocimiento solamente es revelado a los devotos del Señor. Y Krishna dice eso. Y en el Bhagavad Gita lo dice de manera expresa. Yo te revelo esto a ti porque eres mi muy querido amigo. ¿No? O sea, no, nadie revela siquiera su vida personal a alguien que no le es cercano. Entonces, el conocimiento divino es revelado solamente a quienes son cercanos a Dios. De tal manera que tampoco es una búsqueda infinita sobre diferentes personajes que no están vinculados con la vida espiritual, sino que está inspirada por los propios Vaishnavas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo contemporáneo tenemos a Prabhupada que reconocía que nosotros adoramos a Jesús, es nuestro maestro espiritual. Entonces, de esa fuente entendemos que Jesús tampoco es una invención, porque hay gente que dice Jesús fue inventado. Lo que fue inventado de alguna forma y recurrentemente es exactamente qué dijo o exactamente cómo lo dijo. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay un espíritu detrás de las palabras, pero no necesariamente es un contenido literal. Y aunque a veces en la propia iglesia se dice palabra de Dios, pero no necesariamente se está citando la fuente original, ¿no? Y ese es un mandato dentro del conocimiento espiritual. Los Vedas dicen Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimbina Aikantiki Harer Bhaktir Utpataya Iva Kalpate. Que incluso la devoción que no hace referencia tanto al Shruti como al Smriti. El Shruti quiere decir la escritura revelada, el Veda mismo, los Vedas. Smriti es la literatura védica, es lo que compilan las grandes almas sobre Krishna. El Shruti entonces es, digamos, originado en Krishna y el Smriti es originado en los devotos de Krishna. Shruti, Smriti, Puranadi y los Puranas son historias, son narraciones que contienen las enseñanzas de los Vedas compiladas por el propio Srila Vyasadeva, el mismo compilador de los Vedas. Y entonces dice eso, y Pancharatra, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina. Los Pancharatras son compilados por Narada Muni. Narada Muni está también en la misma línea de discipulares, hijo del señor Brahma. Y dice, Aikantiki Harer Bhaktir Utpataya Iva Kalpate. Incluso la devoción que no hace referencia a estas fuentes, se dice, es un disturbio en la sociedad humana, imagínense. Entonces no se puede especular ni en la devoción, o sea, tiene que ser fidedigno. De tal manera que, obviamente, si incluso los acharyas Vaishnavas reconocen las enseñanzas de Jesús y los profetas, no solamente anteriores, sino también posteriores, incluso el propio Mahoma, quiere decir que nosotros no podemos pasar por alto estas opiniones de estos
devotos del Señor. De tal manera que estas enseñanzas no pueden ser distintas a las enseñanzas originalmente vertidas por Krishna. Ese es el tema del maestro espiritual. El maestro espiritual es un medio transparente de esta revelación divina. Entonces, si no es un medio transparente, entonces no puede hacer llegar el contenido original. Va a haber una distorsión. De esa manera, las enseñanzas originales de Jesús están en línea con el Shruti, con el Smriti, con el Pancharatra, con los Puranas. Y además, en varios de los casos se puede encontrar la relación. Por ejemplo, anteriormente hemos mencionado el sermón de la montaña. Y en este sermón de la montaña eh, hay algunas cosas que se han modificado un poco, pero que todavía se ha transmitido con el mismo sentido. Por ejemplo, en este sermón de la montaña, en la versión Q1, quiere decir original, dice lo siguiente. Yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen y oren por aquellos que los maltratan. ¿Qué tal? Y claro, aquí viene lo que sí se reconoce que dice, ¿no? Si alguien te da un revés en la mejilla, ofrécele la otra mejilla también. Y si alguien te roba tu chaqueta, entrégale también tu camisa. Imagínense. Y entrega a quien quiera que te pida algo, entrégale. Incluso si se lleva tus pertenencias y no le pidas que te las devuelva. Y ahí viene la expresión que sí ya es muy conocida por todos, que dice, como tú quieres que la gente te trata a la gente. De esa manera, por ejemplo, en este sermón de la montaña, se transmite el mismo espíritu. Quizás no está literalmente palabra por palabra como está en el Q1, pero de todas maneras el espíritu está bien transmitido. Ahora, hay una cosa que hemos mencionado la anterior vez. Justamente, ¿por qué si es que él habló tantas veces del reino de Dios y se estima que por lo menos en 10 ocasiones habló 6 horas o más sobre el reino de Dios y se menciona en los mismos evangelios? ¿Por qué no se dice lo que él dijo? Y esa fue nuestra primera observación. Dice, sí, ya habló todo el día sobre el reino de Dios. Entonces nos diría, bueno, qué interesante. Entonces ahora justamente van a decir qué es lo que él dijo. Y no dice nada. Dice, y pasó el día, listo. Y la gente escuchó todo el día y tuvieron mucha hambre y claro, al final no había que comer y entonces se dio la multiplicación de los panes y los peces. Ok, interesante, pero no se dice qué es lo que él dijo. Y habló tantas horas. Y dice, habló sobre el reino de Dios. Entonces se entiende que habría dado muchos detalles. Y de hecho, hay una parte en el Q que dice lo siguiente. ¿Y cómo es el reino de Dios? ¿A, a qué lo puedo comparar? Perdón. ¿A qué se puede comparar? Y dice, es como un grano de mostaza que alguien tomó y sembró en su jardín. Creció y se volvió un árbol y los pájaros que están volando en el aire hicieron sus nidos en las ramas. Y entonces dice, el reino de Dios es como una levadura
en la cual, de la cual una mujer cogió y, y escondió 3 medidas de esta harina hasta que creció una masa entera. Todo el mundo que se glorifica a sí mismo será humillado, y aquel que se siente humilde él mismo será engrandecido. Ok, esta es la cita, pero ¿dónde está la descripción? Está ausente, cuando específicamente él está haciendo la pregunta. Entonces hay una parte efectivamente recortada de una larga conversación. Ahora bien, habían 2 escuelas al principio, ya cuando Constantino, bueno, se dice que Constantino es el primero que se convirtió al cristianismo, el año 312 de esta era. Algunos dicen que es porque se enamoró de una cristiana y no quería matarla, pero también hay una fuente que es que su propia madre, que era Helena, en realidad se convirtió al cristianismo y obviamente no quería matar a su madre. Pero también, como la madre del emperador no está sujeta a requisa, entonces nadie la había arrinconado para decirle alguna cosa. Pero fíjense aquí, el mismo Shema que hemos mencionado antes. ¿Se acuerdan el Shema? Donde se dice, bendito eres tú, nuestro Dios, Señor del universo, donde se está glorificando a Jagannath, que es algo que se usa incluso hoy en día entre los judíos. Y he encontrado la cita en hebreo que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ah, hay 2 versiones de este cristianismo hasta el tiempo de Constantino. Entonces, cuando Constantino se convierte al cristianismo, ambos están recitando el Shema, pero hay unos que se llaman arrianos, que dicen, y es una doctrina parecida a, a la doctrina védica del Advaita, y otra es la doctrina del Dvaita. Entonces, unos dicen que no hay diferencia entre Dios y Jesús, y otros dicen que sí hay diferencia, que son 2 personas y uno es Dios y otro es un devoto de Dios. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, Constantino favoreció la versión de igualar a Jesús con Dios porque eso les daba una ventaja comparativa en relación a todas las otras prácticas espirituales. Ahora, claro, el propio Constantino llegó a prohibir las crucifixiones. Imagínense, antes se crucificaba a los criminales, pero cambió el símbolo. Entonces, esta cruz cuadrada de la que hemos hablado, la volvieron la cruz que ahora se conoce dentro del cristianismo, que es en realidad un instrumento de tortura. Ya no es esta cruz gloriosa con la cual incluso se dibujaba y se dibuja todavía a Jesús en la iglesia ortodoxa, sino que estamos hablando ahora de que se empieza a glorificar el instrumento de tortura con el, con el cual se habría amenazado o se habría torturado a Jesús. Entonces cambia completamente el sentido. Y también se introduce una idea que no se encuentra entre las enseñanzas antiguas, y esto viene justamente cuando ya no se considera un pecado el comer carne, que antes se consideraba entre los cristianos un pecado comer carne. Con Constantino se dice que no, porque Jesús murió por tus pecados, y entonces empiezan a glorificar ya no la cruz cuadrada, sino la cruz de tortura, que se conoce como la cruz latina, donde se colgaba a los criminales. Entonces se da un vuelco, se da un sentido y una transformación a esta creencia, y entra una especie de morbo
sobre la tortura y la muerte y el sufrimiento como una parte importante de la teología, ¿no? Entonces el martirio, y de hecho se considera algo glorioso que los apóstoles fueron martirizados, ¿no? Fueron torturados, fueron muertos. Incluso se dice que Pedro, cuando fue, bueno, la primera vez Pedro negó a Jesús, que eso está registrado en la Biblia, pero después, cuando lo quisieron crucificar, él pidió que ser crucificado con los pies arriba para que no se compare su crucifixión a la crucifixión de Jesús, ¿no? Porque él decía, yo no soy nada comparado con él. Pero todos estos elementos entonces son acuñados posteriormente con una interpretación distinta. Entonces, de las enseñanzas vertidas por Jesús, que además están en línea con su propia tribu, con los esenios, que eran doctores y eran vegetarianos, y son hasta el día de hoy los esenios vegetarianos, entonces ah, se van eliminando estas importantes enseñanzas del cristianismo y se va construyendo una visión del cristianismo sobre la cual empiezan a haber interpretaciones muy distintas. Y como hemos visto, a veces hasta 64 veces se transforman algunas expresiones de Jesús para acomodarlas, digamos, a los intereses que se van desarrollando a posterior. Así que, finalmente, cuando nos referimos entonces a Jesús y a la vida secreta de Jesús, estamos hablando de las prácticas y enseñanzas en su forma original y algunas ah, que se pueden aclarar a partir de diferentes investigaciones y otras que se pueden retomar de los libros fuente. Entonces, por ejemplo, ah, ya haciendo algunas investigaciones posteriores, de repente ustedes ya han visto a Notovich, no sé si se ve aquí. Vamos a ver si se ve a Notovich. Ahí está. Nikolai Notovich. Uh, no sé por qué ha perdido nitidez. Es. Oh, a rato se ve borroso. Ok. Este es uno que encontró cuando estaba viajando por el norte de la India y cerca de Nepal, encontró versiones distintas sobre la vida de Jesús y empezó a hacer investigaciones en Ladakh, en el Tíbet, y ahí le dijeron que antiguamente Jesús había estado también en ese monasterio, ¿no? Y también aquí se muestran algunos de los libros originales. No sé por qué esto. Ahí está. A rato se ve bien y a rato se ve borroso. Ahí están manuscritos de ese tiempo y algunos manuscritos muy antiguos. Se entiende que son del tiempo de la visita de Jesús ahí. Ojo, que si bien este es un monasterio budista, Buda apareció como 600 años antes de Jesús. Entonces también ya había influencia budista en el tiempo de Jesús y ya había stupas, había templos budistas en la propia India. Incluso en Kashmir, en esta zona donde algunos judíos dicen que son originarios. Entonces tampoco es extraño dentro de esto que Jesús haya vuelto donde vivían judíos originarios en la propia India. Y se entiende que ellos ya existían como 1500 años antes de Jesús. Y eso más o menos coincide con los relatos más antiguos que hay del judaísmo, de su antigüedad. Entonces, mm, eh, Notovich posteriormente es
confirmado con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Entonces, los rollos del Mar Muerto, no sé por qué sale así. Bueno, ¿qué será? Que se ve borroso en pantalla. Bueno, qué pena. Oh, oh, qué cosa más rara. Ah, aquí está. Parece que es el reflejo. Bueno, son miles de estos rollos. Y son rollos que son prácticamente contemporáneos a Jesús y en realidad que narran incidentes desde 200 años antes del tiempo de Jesús. Entonces, narran muy bien el contexto y el contexto de los esenios y el contexto mismo en el que se desenvuelve todo este pasatiempo, digamos, de la vida de Jesús. Y se da luces adicionales, primero a, a la, ¿cómo se llama? A la interferencia que se dio al estudio transparente de estos rollos. O sea que si realmente no afectarían algunas cosas que se han sostenido muy firmemente, pues más bien uno daría la bienvenida a conocer las versiones originales de la vida de estas tribus y de la vida del propio Jesús. Pero más bien se genera un celo muy grande porque puede contradecir los dogmas fundamentales en en los cuales se apoya, digamos, la parte institucional del cristianismo. Entonces ya hoy en día está tan fragmentado el propio cristianismo, pero aún las corrientes que se oponen, por ejemplo, a la manipulación de las escrituras, todavía no se oponen a la versión latina de la Biblia y tampoco se oponen a las transformaciones sufridas bajo el régimen romano, ¿no? Entonces, Lutero, que justamente ya aparece en el tiempo de lo que se llama la colonia, porque Lutero fue contemporáneo de Carlos V, el emperador romano germano, que fue también rey de España después de Isabel la Católica, un poco después. Entonces, eh, ellos mismos tenían diferencias. En realidad, Carlos V estaba a favor de Lutero y el Papa no. O sea, las reformas que se propusieron incluso en ese entonces abrían la posibilidad a que se estaba dejando de contar parte de la historia. Y en un momento se enojó tanto Carlos V que lo tomó preso al Papa en Nápoles, ¿no? Pero al final, por las amenazas que tenían de Francia, y es toda una historia larga, entonces tuvo que ceder, lo liberó al Papa y tuvo más bien que perseguir a los seguidores de Lutero. Pero ya había esta inquietud, pero sin embargo hasta el día de hoy ni siquiera las escuelas que se han desarrollado después de Lutero analizan las fuentes originales y más bien mantienen un poco la versión congelada de la Biblia y solamente protestan contra algunas disposiciones de la Iglesia, pero no contra los escritos mismos. Si bien Lutero se opuso a que haya que estudiar latín, digamos, para estudiar la Biblia, porque se había sostenido eso, que solamente se podía transmitir en latín, que ni siquiera fue el idioma de Jesús, pero Lutero hizo en un alemán sencillo, entonces la primera Biblia, digamos, en idiomas occidentales, por así decirlo, y después han aparecido las otras versiones bueno, hay una versión de San James antigua también, pero casi todas las versiones ya están
muy posteriores y algunas ni siquiera están permitidas de estudiar, pero de todas formas, la mayoría de estas versiones todavía mantienen, excepto unas pocas excepciones, mantienen como ah, un acceso prohibido a las fuentes originales, ¿sí? Y a las versiones originales más antiguas, especialmente en griego. Así que bueno, hay toda una parte secreta de la vida de Jesús antes de su crucifixión y sus enseñanzas, pero también hay las enseñanzas de Jesús después de su resurrección. Ya sea que uno tome la versión de Mahoma, que finalmente no fue crucificado, pero obviamente como era perseguido tuvo que irse, o ya sea que se acepte la otra versión que sí fue crucificado y que resucitó de todas maneras, que es de su vida después. Entonces, también en alguna de esas transformaciones se dice que se fue y en otras se dice que se elevó a los cielos. Entonces, con la versión de se elevó a los cielos, lo que se hace es cortar cualquier otra transmisión de conocimiento que haya habido posteriormente. Y, eh, como se dice, fin de la historia. Entonces, se corta la historia de Jesús ahí. Ok, lo crucificaron, listo, se acabó, muy bien, los que creen van a regresar, etcétera. Pero si eso ocurrió cuando él tenía 33 años, digamos, en este mundo, y solamente 3 años después de que empezó a predicar, y si es que realmente él, como en la actualidad en la India se reconoce su tumba en Srinagar, en Kashmir, otra vez cerca a Aarón y cerca al lugar donde estuvieron Moisés y Abraham, y donde se lo venera como el santo Isha, entonces esta enseñanza que viene desde sus 33 años hasta sus, algunos dicen 78 años que tendría cuando fue, cuando finalmente dejó este mundo. Esos son 45 años más de contenido. Entonces no son solamente los 3 años donde él reaparece después de su desaparición de 18 años, sino que hay que sumar los 18 años de su aprendizaje, que no están referidos y que son obviamente la parte más importante. Cuando a una persona le piden su hoja de vida, si va a trabajar en algún lugar, especialmente quieren saber cuáles son sus estudios superiores, ¿no? Uno no puede poner en su hoja de vida si quiere, qué sé yo, construir un puente. No puede poner toda la vida de su kindergarten, ¿no? Sí, yo jugué con unos niños, jugamos a pesca y no sé qué, así, pero ¿y con eso usted puede construir un puente? No, no, pero también jugamos a las escondidas y jugamos al agua. No, no tiene relación el no describir justamente dónde uno adquiere su conocimiento, dónde adquiere su experiencia, con quién. Entonces, la parte más importante, la que hace a la formación y al aprendizaje de Jesús, es la parte borrada. Tanto en su aprendizaje, esos 18 años, como después ya como maestro, que son 45 años, después de que ya sea resucita o simplemente se va. Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas secretas de Jesús y de la vida secreta de Jesús, no estamos hablando de cosas improbables, estamos hablando más bien de las cosas más probables. De toda una vida, no se puede hablar solamente brevemente sobre su niñez de una persona que después ha sido un maestro. En realidad, la parte más importante está dónde aprendió, cómo aprendió, con quién aprendió y qué aprendió. Y después, ya como maestro, entonces, cómo vivió, qué enseñó, quiénes fueron sus discípulos, si abrió templos, monasterios, etcétera, etcétera. Entonces, las partes más importantes de la vida de Jesús no están dichas, excepto, como decimos y hay que reconocerlo, que incluso las pocas partes que sí se reconoce que hubieran eventualmente sido dichas por Jesús, digamos las evidencias Q1 dentro de
el protocolo de investigación, como el Sermón de la Montaña, son suficientemente valiosas para que una persona despierte su relación con Dios. Pero no obstante, es una caja vacía en la parte del aprendizaje y es otra caja vacía en la parte de la maestría. Así que bueno, en estas dos sesiones hemos tratado de un poco abrir los ojos hacia una realidad que en un sentido es desconocida, pero en otro sentido somos afortunados de conocerla porque a nosotros no solamente no se nos ha negado el acceso a las fuentes, sino que a nosotros se nos insiste en que debemos citar las fuentes y se nos insiste que debemos hacer referencia en los libros originales, en los Shrutis, en los Smritis, en los Puranas, en los Pancharatras. No podemos alejarnos porque esas son verdades eternas. ¿Mm? Y tampoco podemos alejarnos de la sucesión discipular. Entonces, Guru, Shastra y Sadhu son la forma de preservar este conocimiento y además de poder entender cómo es que diferentes religiones, diferentes manifestaciones de espiritualidad, en su forma pura, tienen que estar conectadas, obviamente, con la fuente. Si bien puede ser interesante estudiar las formas actuales que tienen diferentes manifestaciones espirituales, para nosotros es sustancial entender cuál es la fuente original y cuáles son las cadenas de sucesión autorizadas y cuáles son los acharyas y las enseñanzas dejadas no solamente en teoría, sino y fundamentalmente en la práctica por aquellos Vaishnavas, devotos puros del Señor, que transmiten con su experiencia y práctica el contenido de las enseñanzas del propio Señor Krishna. Ok, entonces, con esta pequeña reflexión, les agradezco mucho que se han conectado. Si quieren, pueden mandar algún comentario o pregunta por el chat, o si alguien quiere, puede tomar el micrófono y hacer su intervención. Ok, entonces creo que todos están felices. Qué bien que lo hemos visto, Balkumar. Ah, adelante. Doctor, una Ah, pregunta, claro. quizás en algo bien resumido por el tiempo, exactamente qué relata, qué trata los rollos del Mar Muerto. Bueno, son 3000 rollos. Es bastante largo, pero fundamentalmente es la vida de los antiguos judíos y particularmente de los esenios, que eran curanderos. Entonces está vinculada a la práctica, el sadhana, digamos, que hacían los judíos, especialmente las clases más altas, y las creencias que tenían. Y una de las cosas más importantes es que citan la existencia de fuentes, ¿no? Yo no sé por qué no se ve bien, pero por ejemplo aquí está el libro Q, que es acorde con los contenidos de los rollos del Mar Muerto. Entonces sabe, por ejemplo, que los esenios eran vegetarianos, ¿sí? Que creían en la reencarnación, en el karma. Entonces, eh, los rollos del Mar Muerto coinciden con que las tribus judías originales estaban en línea con las enseñanzas de los Vedas y las enseñanzas fundamentales, karma, reencarnación, ¿sí? Y sadhana, las disciplinas.
Balkumar, Haribol. Digo, estaba escuchando atentamente. Mm, Eh, Hay una cosa que me quería hacer un pequeño aporte sobre una palabra hebrea que escuché ahí, claro, que es la palabra claro. Shema. Ajá. Shema tiene una doble acepción. Ujú. Significa escuchar, pero también significa obedecer al mismo tiempo. Mm, qué bien. ¿Y tú estabas Como un familiarizado con idioma esa un tanto expresión antiguo. de, Sí, de Baruj hay un atah devoto, Adonai? hay amigo mío, Ajá, que se llama Achutananda. ajá. El Achutananda vive en Israel, po. Oh, interesante. Entonces siempre me manda cosas y me intercambia información sobre sus conocimientos sobre todo ese tema del Torah, eh, la Mishnah y todas esas cosas. Mm, qué bien. Así que he aprovechado de aprender cosas que no sabía. Y ahí he estado aprendiendo algunas cositas, aunque un universo bien grande, pero interesante. Ya, Ah, qué bien. Ya hay devotos. Muchas gracias, mis reverencias. Siempre Entonces, huye. vamos a quedar aquí. Jai. Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Ji ki jai, Shri Gaur Nityananda ki jai, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivas Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopi Mananda Hari Bol.